¿Cómo están, amigos televidentes? Sean ustedes bienvenidos, buenas tardes. Yo soy Víctor Aguirre, aquí arranca su espacio de entrevistas. Todos los días estamos conversando con los protagonistas y varios actores a nivel nacional. Los asambleístas también son parte de este espacio para conocer qué pasa en la coyuntura nacional. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, quien nos va a hablar acerca de los sucesos de último momento, sobre todo con lo que ha pasado en la prefectura del Guayas y de sus declaraciones, y también nos va a dar sus análisis acerca de las leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional y todo lo que es coyuntura nacional. Antes quiero pedirles a todos ustedes que compartan, que le den me gusta a toda la gente que nos está viendo en diferentes provincias del país. También agradecer a las personas que forman parte de los medios de comunicación que son aliados, a CNVision, a Judío TV, también a Click Televisión y a MP Noticias. En diferentes ciudades del país se retransmite la señal principal a través de la página BA Televisión. Ustedes también, a nuestros amigos seguidores, denle compartir y me gusta esta transmisión y bueno, comentar también las reacciones, siempre muy al pendiente de nosotros en nuestras redes sociales. De inmediato vamos entonces con un perfil que ha preparado nuestra corresponsal Marisa Riasco sobre nuestra invitada de hoy. Cristina Reyes Hidalgo, abogada, política y escritora. Estudió leyes en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y obtuvo un máster en acción política en la Universidad Francisco de Vitoria en España. En noviembre del 2007 fue elegida como asambleísta por el Partido Social Cristiano. En la misma integró la mesa sobre soberanía e integración latinoamericana. Para las elecciones seccionales del 2009 se postuló a concejal de la ciudad de Guayaquil por la alianza entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, obteniendo la segunda votación más alta entre los concejales. En noviembre del 2012 renunció a su cargo de concejal para participar en las elecciones legislativas del 2013. Y ya para los comicios del 2017 fue reelecta al cargo de asambleísta, integrando la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Bueno, ya la tenemos en pantalla a la asambleísta Cristina Reyes, abogada. ¿Cómo está usted? Buenas tardes desde Guayaquil. Nos reciben en algún punto de la ciudad más golpeada por la pandemia. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Víctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo para toda la audiencia que le sigue de distintas provincias del país. Sí, estoy aquí en la ciudad de Guayaquil. Gracias a Dios, bien, con salud. Mi familia igual. Espero que usted también se encuentre bien y las personas que nos están viendo. Bueno, asambleísta, yo había dialogado previamente con usted para entablar ciertos temas y hay que hablar acerca de la coyuntura nacional, pero sobre todo de los últimos sucesos de corrupción que han ocurrido en el país. El Partido Social Cristiano, a través de su bancada en la Asamblea Nacional, ha dejado muy claro que así tengan la misma ideología política, pertenezcan al partido, corrupción es corrupción y la ley tiene que caerles. Han dejado muy claro ustedes eso a través de un comunicado y usted también en reiteradas ocasiones ha criticado durísimo las acciones que se han registrado en la prefectura del Guayas. En el entorno del Partido Social Cristiano, ¿cuál es la postura ante lo que está pasando con el prefecto Carlos Luis Morales, que pertenecería obviamente a este partido, a su partido? Los valores no son negociables. La salud de los ecuatorianos no es negociable. Después de lo que nos ha pasado a todos, esta pandemia que ha sido inédita en sus características, que golpeó tan duro sobre todo a nuestra ciudad, Guayaquil, a la provincia del Guayas, con tantos muertos. En un momento se llegó a levantar más de 400 cadáveres al día, el colapso del sistema de salud pública, la negligencia y mediocridad por parte del gobierno, la falta de políticas de salud correctas implementadas para salvar vidas como debió ser desde el comienzo. Pensar que algunos van a aprovechar esta emergencia, los procesos contractuales de emergencia, para robar es imperdonable y es inaceptable. Y lo hemos dicho con todas sus letras, venga de quien venga, sea quien sea este un adversario político o sea un partidario. Así que por supuesto que hemos levantado y he levantado mi voz durante todo el tiempo que ha durado esta emergencia y antes, porque la corrupción era una pandemia que ya existía antes del coronavirus y la que tenemos que extirpar y a la que tenemos que hacer un trasplante con nuevos y mejores valores. Y por supuesto que es inaceptable que hayamos visto a ministros de Estado, a alcaldes o prefectos aprovecharse de la emergencia para comprar
mascarillas con sobreprecios, fundas de cadáveres, kits de alimento, negociar con la colación escolar, en fin, robando mientras moría tanta gente. Así que por supuesto que hemos levantado nuestra voz de protesta frente a estos hechos evidentes de corrupción que se han generado en la prefectura del Guayas, para solicitarle al prefecto de la provincia que por supuesto exhiba a los responsables si no es el mismo, y a la Fiscalía General de la Nación para que inicie todo trámite correspondiente a señalar y sancionar a los responsables. Hay una investigación periodística de La Posta en donde se vincularía presuntamente en un tramado a la esposa del prefecto. Sobre ello, ¿ya hay alguna investigación? ¿Ha actuado de oficio a alguien? Todavía no hay nada. Asambleísta, ¿usted qué conoce? Bueno, yo no soy fiscal de la causa, conozco como usted también una investigación periodística que revela, por supuesto, evidencias que son indiscutibles de que allí ha habido un sobreprecio, de que allí presuntamente se ha cometido peculado, malversación de recursos públicos. La trama llega al extremo, como usted lo menciona, de la posibilidad de creación de empresas fantasmas, vinculación de familiares. Esas explicaciones le tocará dar al prefecto del Guayas. Nosotros con dureza hemos dicho que aquí se tiene que sancionar y meter a la cárcel a todos los responsables, sea él, o sea la familia, o sea quien sea. Y que, de hecho, con el honor no se juega, con la vida de los ecuatorianos no se juega. Y de llegar a comprobarse su responsabilidad política o penal dentro de esta trama, por supuesto que él debería renunciar. A ver, usted también es funcionario público, asambleísta. Queremos saber qué opina de lo que él dice y ha dicho en la mayoría de ruedas de prensa. Yo no paso en la oficina, yo paso en los 24 cantones de la provincia del Guayas, recorriéndolos, ayudando a la gente, no he tenido tiempo, desconozco qué estaría pasando, pero sí es responsable. ¿Usted cree, desde su punto de vista como funcionario público, que la cabeza principal de una organización, en todo caso como un gobierno autónomo descentralizado provincial, desconoce lo que hace su gente? ¿Es viable esa excusa? Es indiscutible tanto para la autoridad que usted menciona como para los ministros de Estado que han pasado por esta emergencia y que algunos han querido insultar la inteligencia de los ecuatorianos diciendo que compraban fideos con gluten, en el caso de los corruptura de los 25, o de los hechos de corrupción en el IES, el reparto de hospitales que hizo la ministra Romo, algunos asambleístas y otros sinvergüenzas de mafias políticas. Por supuesto que es inaceptable. La autoridad principal de una institución, si se van a dar estas contrataciones de grandes montos, en los que se debe adquirir ahora lo que van a ser prácticamente una indumentaria, un artículo de primera necesidad, tanto en hospitales como para población, en el caso de las mascarillas, por supuesto que sabemos cuáles son los precios de mercado y los precios en los que se venden o se adquieren estos productos en gran volumen. En este caso estamos hablando que no deberían pasar de $2.50 con IVA cada una de las mascarillas N95, estamos hablando de las que tienen mejores características, o en el caso, como vimos del IES, de las fundas plásticas de cadáveres, que querían pasarla por $158, este señor Granda, otro sinvergüenza, cuando el precio de mercado está solo a $12. En caso de las pruebas de COVID, que por ejemplo las ha adquirido el municipio de Guayaquil y ese proceso ha sido público, que no pasan de $13, mientras que algunos las han querido pasar a 23, 25, etcétera. Es inaceptable que no pongan la emergencia de pretexto. Por eso es que hemos sido categóricos y hemos sido sumamente estrictos en el comunicado que ha sido público, que usted lo conoce. La corrupción, venga de quien venga, debe ser sancionada. Pero vamos un poco más allá, Víctor, de solamente exigir que tengan que ir a la cárcel y sancionar si se pudran en la cárcel todos los que han jugado con la salud de los ecuatorianos. Tenemos que ir hacia procesos de control previos que nos garanticen que no van a llegar a autoridades a hacer lo que les da la gana en una emergencia, que no van a aprovecharse de la opacidad del servicio de contratación pública para adjudicarse contratos en negociados o a sus compañeros o a sus amigos. Eso tiene que cambiar. Ecuador necesita una reingeniería, de tal manera que tengamos la tranquilidad que los recursos públicos van a ser bien invertidos y que no van a ser desviados con perversos fines. A ver, asambleísta, usted tocó algo muy interesante. Nos quieren ver la cara de cierta forma con ciertos argumentos. Usted vive en Guayaquil. Algunos alcaldes de toda la provincia del Guayas y el mismo prefecto dice que cuando el coronavirus estaba en su apogeo compraron pruebas y otros
insumos para la emergencia y que en ese momento la especulación jugaba el pepo en la ciudad de Guayaquil. Y él dice, bueno, cuando nosotros compramos, las empresas nos estaban vendiendo caro. Pero hay algo que revela otra investigación que, por ejemplo, municipios como el de Guayaquil, de Cintia Viteri, que por cierto también pertenece a Partido Social Cristiano, compraron más barato y casi al mismo tiempo. Sigue allí la gente, en este caso los que están al frente de los gobiernos autónomos descentralizados, queriéndonos ver la cara, mintiéndonos que ellos compraron con sobreprecio, o sí tiene algo de verdad, ya que usted vive en Guayaquil, que conoce. Yo no voy a ahondar en discursos o en retórica que es injustificable a todas luces. Las evidencias superan esos discursos de ficción y serán las autoridades correspondientes las que tengan que investigar y sancionar con rigor a todo aquel sinvergüenza, y que se sienta aludido el que se sienta aludido, todo aquel sinvergüenza que ha aprovechado la emergencia para lucrarse a costa de la salud de los ecuatorianos. Nosotros desde la parte política no hemos tenido ni miramiento con nadie, porque la corrupción es la verdadera pandemia. Antes del coronavirus, y si Dios lo permite, esto va a pasar y nos levantaremos y se reanudará el comercio, habrán circunstancias duras, por supuesto, porque este gobierno ha dejado la economía en soletas. Este gobierno también ha tenido una opacidad y una corrupción en todas las instituciones públicas, en el manejo de la deuda externa, en la poca transparencia de la inyección de recursos, que es lo que necesitamos ahora mismo los ecuatorianos para salir adelante, los pequeños y medianos empresarios, las microempresas, los emprendedores. Eso es lo que se necesita. Entonces, saber que ha existido corrupción durante este gobierno y el anterior, y que se ha ahondado y ha sacado lo peor de algunos funcionarios de la emergencia, es simplemente inaceptable. Y no solamente en este discurso, sino en la práctica política, nosotros vamos a defender que haya una verdadera y nueva conciencia y que haya un nuevo comportamiento de las autoridades por elección popular o las designadas por el presidente en el manejo de los recursos públicos. Asambleísta, es evidente que ustedes le han quitado el apoyo en este tema al prefecto Carlos Luis Morales. Pero por otro lado, hay varios alcaldes en la provincia del Guayas que públicamente y en discursos junto a él le han dicho que lo respaldan y que entienden lo que le está pasando porque también han sufrido algo similar, o sea, ya aceptan como que también compraron con precios elevados. ¿Cuál es su opinión sobre esto, asambleísta, de que ellos sí le den apoyo y ustedes, que son del propio partido que patrocinó su candidatura, no lo hagan? ¿Por qué ellos desconozco la postura de los alcaldes, entonces no podría yo darle una opinión. Okay. Nuestra postura ha sido categórica y contundente de rechazo a esta actitud claramente dolosa de la prefectura del Guayas, y de la cual el prefecto de la provincia tiene que hacerse responsable, tanto en el ámbito de la opinión pública y en las explicaciones que tiene que dar a los ciudadanos, como en la fiscalía, en las investigaciones que ya se han abierto. Eso es lo único que tengo que decir al respecto, y mi rechazo contundente a cualquier acto de corrupción, venga de quien venga, y que espero con todo mi corazón y con todo el rigor que debe existir en la función pública, que sean castigados todos los responsables de esta nueva sinvergüencería destapada, como tantas otras que han venido del gobierno, aprovechándose de la emergencia del COVID. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional en contra de la impunidad? Porque si bien es cierto, usted ha dicho, hubo sobreprecio en kits, hubo sobreprecio en mascarillas, hubo sobreprecio en bolsas para cadáveres, y los presuntos responsables están tranquilos en su casa y no ha pasado nada. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional contra de la impunidad? Porque no hay procesos abiertos ni ningún sancionado más allá de una computadora que ha sido retenida. Lo que nos corresponde dentro de nuestras competencias, Víctor, porque ni usted ni yo somos fiscales ni somos jueces y no podemos llevar adelante un proceso judicial. Sí presentar los oficios, sí, en el caso, por ejemplo, llevo ya bastante tiempo solicitando las auditorías que efectivamente ha hecho el Contralor General del Estado en el caso de la emergencia de Manaví Esmeraldas, por ejemplo, en el caso del saqueo sistemático que han hecho del Hospital Teodoro Maldonado y de otros hospitales, que como botín político María Paula Romo, que me parece que ha pervertido la política, y qué terrible tener que decir eso, 3 o 4 muchachos por los que no votaba nadie y que decían tener ideales puros, se apalancaron primero en Rafael Correa para luego traicionarle, luego se apalancaron y secuestraron al presidente Moreno para llegar a robar y a sacar.
el Estado no puede quedar en la impunidad. Hemos, por supuesto, liderado los oficios necesarios para que la Fiscalía haya venido a Guayaquil, haya hecho los operativos necesarios dentro también de sus competencias para que esto no quede en la impunidad. Tenemos que llevar juicios políticos adelante, lo estamos haciendo en el caso del juicio político que vamos a presentar contra el ministro Martínez, porque también el manejo descarado que se ha hecho de la deuda externa ha puesto en serio peligro la vida y la salud de los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que en el momento de mayor mortandad del coronavirus, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, como usted sabe, Víctor, que llegamos a tener, se dice, más de 10.000 muertos por el COVID, sin equipos médicos, sin medicinas, sin la compra de mascarillas a precios de mercado o los implementos necesarios? Este señor haya preferido pagar la deuda externa. Este señor haya preferido pagar los tenedores de bonos. Este señor haya preferido comprometer un capital que debió invertirse en la emergencia para política económica, política humanitaria y para la emergencia de salud. Y eso, por supuesto, que tiene que ser castigado en el ámbito político, dentro del juicio político que podemos liderar. Y finalmente, como le digo, tendremos que plantear las reformas necesarias, ya hemos planteado algunas, para blindar el sistema de contratación pública, de tal manera que llegue quien llegue, tenga controles previos estrictos, para que no piensen que va a llegar a la función pública a hacer lo que les da la gana. La tecnología hoy tiene que ser nuestra aliada, para que tanto usted como periodista, como nosotros como asambleístas en línea, podamos ver qué es lo que está pasando, quiénes son las empresas a las que se les otorga o se les adjudica, mejor dicho, los contratos. ¿Cómo es posible que aquí pensaban que nadie se iba a enterar? Pues bueno, gracias a Dios una investigación periodística pudo destapar lo de la compra de 14 millones de dólares en mascarillas con un precio de $15 la unidad a una empresa que vendía ceviches. Esas son las sinvergüencerías que pasan en este país. ¿Cómo es posible que los directores de hospitales, sea cualquier persona, menos una persona que tenga las credenciales éticas, profesionales, criterios de gestión hospitalaria para dirigir los destinos de una institución de salud? Entonces, esas cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar desde la raíz, y esa conciencia tenemos que generarla tanto, creo, que la clase política comprometida, que tenemos la cara limpia y podamos presentarnos a los ecuatorianos como los ciudadanos para hacer esta gran reingeniería nacional en el sector público. Hablando de corrupción, asambleísta, usted el día de hoy posteó algo en su Facebook, dice textualmente así: ex viceministro de Educación declaró que se le pidió su renuncia por negarse a firmar un contrato por $10 millones. Háblenos un poco de esto, ¿qué pasó? Bueno, son temas que realmente causan asombro, porque además las vinculaciones de Roldán, otro aparecido montado que ha secuestrado al presidente de la República, con un contrato de cobre, un gran contrato, que también fue una investigación que salió a la luz, y luego también con el tema de colaciones escolares. Se renuncia un viceministro, una grave denuncia como la que hizo la ex ministra Catalina Andramuño, quien se fue denunciando en plena pandemia de que no le asignaban los recursos para poder comprar las pruebas de testeo masivo o los equipos de bioseguridad. Pues aquí lo propio, le querían obligar, y eso tiene que ser también investigado. Por supuesto que yo he hecho un oficio a la ministra de Educación, primero para preguntarle una serie de cosas, las plataformas que se han implementado, las compras de equipos, porque ha cambiado el sistema de educación. Claramente la pandemia nos ha encontrado obsoletos en cuanto a tecnología. Es un grandísimo el porcentaje de niños que no tienen acceso a una tablet, a un sistema de conectividad. Entonces ella tiene que explicar, y ella tiene que explicar también este contrato, y pues estoy pidiendo la información, por supuesto, de este viceministro que le ha prácticamente obligado a firmar y que por eso ha renunciado. Son cosas que nos abren los ojos y que nos indican que algo no está bien desde la raíz y que algo tiene que cambiar en este país, porque si no, el país se va a ir al abismo. Y este país lo habitamos todos. En este país vivirán nuestras familias, queremos morir aquí y queremos dejar un mejor país y un mejor legado. Y por eso es que las cosas tienen que cambiar y actuarse con transparencia y actuar con honestidad. Y a estos espacios deben llegar personas que actúen con prolijidad, con honestidad y con transparencia. Asambleísta, ante toda esta situación de corrupción, de malas decisiones y de un sinnúmero de errores del gobierno nacional, ¿usted cree que el gobierno debería disolverse, irse, renunciar, o debería terminar su mandato y a través de las urnas elegir un nuevo representante? ¿Qué sería lo más oportuno en estos momentos de la historia y lo que mejor le haría al país? ¿Que el pueblo venga enardecido y saque al presidente, o a su vez renuncie, o que termine su periodo? ¿Qué es lo que le haría mejor al país? ¿Cuál es su análisis?
El mal menor siempre va a ser que un gobierno complete su periodo por el que fue elegido popularmente. Esto, por supuesto, que indica mi espíritu demócrata, más allá que tenga serias diferencias, divergencias y que considere que son unos mediocres y unos corruptos y que están llevando adelante e implementando tal nivel de políticas de pillería, sinvergüencería y corrupción que quieren llevar al país al abismo. Y que ahí está el rol de la oposición, ahí está el rol de la prensa crítica, de los ciudadanos, que no nos quedemos callados para hacer rectificar a este gobierno que al final del día es el que administra nuestros recursos. Porque ni usted ni yo administramos recursos públicos, lo hace el gobierno nacional. La política económica la dirige el presidente de la República, las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas de seguridad ciudadana, que por supuesto, mire que ahora que ha cambiado la semaforización en algunas ciudades, ya vemos cómo nuevamente los índices de criminalidad empiezan a aumentar poco a poco, y esto ha sido justamente por no haber tenido una inversión completa, una capacitación a la policía, la digitalización correspondiente, y más allá de eso, y aterrizar a lo más importante, a la disminución progresiva de la brecha de pobreza y desigualdad que existe en este país, la falta de empleo que existe en este país. Son cosas ya más estructurales que por supuesto este gobierno no ha abordado. Así que mire usted todo el camino que hay que ahondar, pero por supuesto que le digo que no justificaría de ninguna manera. La protesta social es legítima, ha existido algunas producto de los recortes. Nosotros votamos en contra de esa ley humanitaria, que de humanitaria no tuvo nada, por la cascada de impuestos que querían implementar y además por las políticas antiderechos laborales que implementó esta ley, o que pretende implementar esta ley. Me preocupa, por supuesto, que algunas personas con todo el legítimo derecho han querido salir a las calles, pero todavía estamos en una pandemia que tiene altos niveles de peligrosidad. Así que, por supuesto que hay que tomar los correctivos del caso, pero dentro de las medidas de bioseguridad que cada uno de nosotros debe llevar adelante. Bien, asambleísta, ¿qué va a pasar con la ley de ayuda humanitaria, ya que tocó ese tema? ¿Qué va a pasar? ¿En qué instancia está? Sabemos que se está a la espera de un veto presidencial. ¿Cómo va esta situación? Porque la gente quiere saber, a ver, ya sabemos que la ley de ayuda humanitaria incluye ponerse de acuerdo entre empleador y trabajador, reducir el horario, reducir la carga laboral para pagar la mitad del sueldo y un sinnúmero de situaciones que han enardecido a los trabajadores en el país y otros sectores. Pero ¿cómo va legalmente este tema? ¿Cuándo se publicará en el registro oficial? ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuándo enviará el veto? ¿Cuándo estaría ya vigente esta ley? La gente quiere saber eso porque está en incertidumbre. Bueno, recuerde usted que el proceso de aprobación de una ley tiene sus tiempos. Sí. La Asamblea Nacional, y con la compra de votos y con esta descarada manera de tratar una ley a punta de reparto, de botín político de la señora Romo, que para la mañosería ha sido experta, pero para el manejo de la seguridad ciudadana ha sido terrible. Y no, mire usted las cifras, las estadísticas antes de esta pandemia y cómo empieza nuevamente cuando se empieza a cambiar el semáforo. Compraron, han manipulado la conciencia de algunos legisladores y por supuesto aprobaron la ley humanitaria y aprobaron la ley de finanzas públicas, en las que tuvimos serios reparos por la injerencia que tuvieran en tanto la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que debe tener autonomía administrativa y no injerencia política. Está ya en manos del presidente para su sanción o veto. Tenemos que esperar obviamente cuál es el pronunciamiento del presidente y eso regresaría a la Asamblea Nacional. Nosotros votamos en contra, no solamente por la cascada de impuestos que quisieron imponer a los ciudadanos y que luego quitaron gracias al, creo yo, de frente, la postura que tuvo nuestro partido. Luego nos querían decir que estábamos con el correísmo. Por favor, ellos se sumaron a una posición que ha sido conceptual de toda la vida, de no implementar más impuestos a los ciudadanos. No alcanzaron los votos y sí alcanzaron, entre algunas cosas buenas, porque no toda la ley era completamente mala, para implementar un capítulo que creemos va a traer abusos y discrecionalidad con los trabajadores de nuestro país. Y por eso, por no haber implementado una reforma laboral que obedezca a un diálogo social y que proteja los derechos de los trabajadores, votamos en contra. Habrá que esperar el pronunciamiento del presidente y esto tendrá que continuar su proceso antes de ser sancionado o a lo mejor ratificado los textos, no lo sé, y que pase a ser ley después de publicado en el registro oficial. Si se ratifica tal como está la ley,
¿Existe alguna posibilidad de poder salvar algo o hacer algo para que esta ley quede derogada, al menos en lo que tienen ustedes todavía de este periodo legislativo? ¿Se podría hacer algo o ya los tiempos no dan? No, la ley no fue rechazada, la ley tuvo los votos suficientes para ser enviada al presidente de la República. En este caso, si el presidente observa algo y los legisladores quieren allanarse, se necesitará tan solo 70 votos. Si los legisladores quisieran ratificarse en el texto aprobado por ellos, se necesitaría 91 votos. Eso es prácticamente imposible. Entonces, pues yo creería que a lo mejor si el presidente hace alguna modificación, y hay que estar pendiente que esas modificaciones no cambien la ley que fue enviada por la Asamblea Nacional, se necesitarían solo 70 votos. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Pero como le digo, tal cual está presentado el texto, salvando las cosas buenas, nos preocupa mucho el capítulo de reforma laboral que podría ser discrecional y abusivo con los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es el futuro del país con esta ley en vigencia desde su análisis como asambleísta? Bueno, el país está pasando por un momento seriamente complejo. Han desfalcado las finanzas públicas, no tenemos ahorro nacional, hay opacidad en el manejo de la deuda externa. Claramente ha quedado en evidencia que ser petrodependientes, el depender exclusivamente del petróleo, nos hace débiles frente a las contingencias. Este país tiene que diversificar su economía, tenemos que encontrar en la agricultura una fuente de ingresos, tenemos que volvernos agroexportadores. Para eso, por supuesto, hay que invertir. La educación pública tiene que ser un derecho para todos y es el momento de invertir. Países con economía de guerra o países que después, como Japón o Alemania, que fueron vencidos en una guerra después de la Segunda Guerra Mundial, apostaron en la educación para salir adelante, y eso es lo que tenemos que apostar aquí en este país, a la ciencia, a la tecnología, a la educación. No es lo que pretende hacer este gobierno, de hacer recortes en el presupuesto de la educación superior o recortes en la educación primaria y secundaria cuando todavía no hay niños que tienen acceso a la tecnología. El coronavirus nos ha encontrado desfasados. Todo va a cambiar desde nuestra perspectiva del manejo, del relacionamiento con la gente. La gente va a salir muy golpeada porque la economía va a entrar en recesión. Ya estaba en recesión antes de la pandemia y va a entrar en recesión. Es el momento de apuntalar los emprendimientos, es el momento de los créditos productivos. Mire, ahí el gobierno dice que va a dar $1.000 millones en créditos. Así conceptualmente suena muy bien. El tema es dónde están esos $1.000 millones y cómo los van a implementar, que estos realmente vayan y lleguen, aterricen a los pequeños y medianos emprendedores que han quedado seriamente golpeados, que poco a poco se incentive la economía. Nos toca un camino de largo aliento. Por supuesto que quienes amamos este país, quienes creemos en este país, tendremos que dar todos nuestros esfuerzos para sacarlo adelante, pero evidentemente mientras continúe la corrupción, mientras no haya una visión estratégica de empleo, de desarrollo, de crecimiento, de reestructuración de la deuda externa, porque este es el momento de que haya esa reestructuración, vamos a continuar en lo mismo, en la misma receta del gobierno anterior. Impuestos tras impuestos, recorte tras recorte, deuda para pagar más deuda. ¿Y dónde está el crecimiento? ¿Y dónde está la inversión social en los sectores más vulnerables? La salud pública como un derecho, que haya quedado más que evidenciado que la salud no puede ser un privilegio para pocos, sino tiene que ser un derecho para todos, después de lo que ha pasado. Así que es complejo el escenario que nos queda, pero del que tendremos que levantar la cabeza y seguir trabajando. La banca no ha sido tocada en la ley de ayudas humanitarias, ¿no? ¿Usted cree que los bancos privados, alejándonos un poco de lo que dice el gobierno, que tiene 10 millones para repartirlo, ¿no?, a bajo interés a los ecuatorianos, situación que, como se dice, no sabemos si los darán o no y cómo lo darán y quiénes podrán acceder y qué requisitos pedirán? Pero me refiero a la banca privada, que no ha sido tocada y que tampoco han ayudado mucho en la emergencia sanitaria. ¿Usted cree que ellos van a facilitar créditos a bajo interés para reactivar la economía? Porque la mayor parte de los emprendimientos están asfixiados económicamente, no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para reiniciar sus labores con cotidianidad, y más aún porque en algunos cantones hay semáforo amarillo, el aforo todavía limita los ingresos y las deudas están encima, porque muchos de los emprendimientos son gente que se endeuda para poder tener capital y continuar con sus emprendimientos. Y no me refiero a las grandes empresas, sino a los emprendimientos en general. ¿Usted cree que la banca
privada ponga el hombro, esta vez diga, ¿sabe qué? Vamos a sacar el país adelante, o simplemente no, a cobrarle lo que ya nos deben y punto, no, aquí no hay más crédito. Yo creo que siempre puede existir la empatía y la solidaridad en un momento complejo. Obviamente a mí no me gusta únicamente lanzar discursos, por supuesto también que la banca tiene que precautelar los dineros de los depositantes, de la gente que ha confiado en un sistema y que tiene allí sus ahorros. También es claro que los créditos productivos que se han adquirido después de una paralización del 70% del aparato productivo tienen que contar, y que esto no sea, a pesar de que es la Junta Monetaria y Financiera quien regula las tasas de crédito, las tasas de interés, que hacer un estudio técnico para poder dar un dato más exacto de cuál es el portafolio que podría de alguna manera ponerse a consideración de los ecuatorianos. Pero el Estado lo que sí puede hacer es brindar las garantías. Nosotros hemos dicho dos cosas, por ejemplo. Bien podría el Estado ecuatoriano crear títulos de crédito que pueden ser adquiridos por la banca, son una fuente de financiamiento que pueden ser negociados en el exterior. Bien se podría crear un fondo de garantía también para que, sin poner en riesgo, porque este país también ya pasó por un feriado bancario, parte de los depósitos, otorgarlos en créditos productivos. Creo que sí hay formas de ser solidarios, de ser empáticos y de actuar técnicamente sin lanzar discursos populistas, porque por supuesto aquí hay que actuar de manera técnica. Pero por supuesto que tiene que existir la solidaridad del caso. Creo que fuimos de los primeros en salir en el momento cuando hubo la paralización y el confinamiento obligatorio producto de todo lo que estaba pasando, de decir a la Superintendencia de Bancos, a la Junta Monetaria y Financiera, que era el momento también de que la banca tenga cierta comprensión para por lo menos los 2 meses que siguieron a ese confinamiento, en cuanto a que haya un aplazamiento, una moratoria, porque los ecuatorianos no estaban en sus actividades normales, profesionales, productivas, etcétera. Hay que tener creatividad y solidaridad, que a veces a este gobierno le falta. Correístas y la bancada del Partido Social Cristiano votaron en contra de la ley de ayuda humanitaria y la ley de finanzas. ¿Esto fue coincidencia o existe algún acuerdo o coyuntura entre estos dos movimientos y partido político? Causa gracia el estribillo que la señora Romo, que ella misma, primero es una correísta arrepentida o una correísta oportunista, no sé cómo se le pueda ver, porque la señora primero servía al uno, ahora sirve al otro. Han lanzado a las redes sociales, imagínense, que los ex correístas diciendo que ahora nosotros somos correístas, cuando la verdad de la milanesa es que el Partido Social Cristiano, la 6 y aliados ha tenido durante 22 años la postura, y esto fue un documento público que se suscribió en el Coliseo Walter Paladines, o lo hace 22 años, diciendo de que íbamos a luchar para que no se creen más impuestos a los ecuatorianos, al contrario, para que se disminuyan algunos, se eliminen algunos y más bien para que se generen incentivos. Si dentro de ese contexto que nos ha tocado pelear con este gobierno para que no se implementen impuestos en medio primero de una recesión económica el año pasado y luego en medio de una pandemia, en medio de una situación gravísima que estaba atravesando la ciudadanía, los profesionales, la empresa privada, vienen otros señores de otra agrupación política que antes tenían una postura distinta y se adhieren, eso nos convierte a nosotros en ellos, de ninguna manera. Simplemente son ellos los que se han adherido a una postura que ha sido conceptual durante muchísimos años. Eso es todo lo que tengo que decir. Lo demás es el cuento y el enredo en que la señora ministra de Twitter, correísta arrepentida, ha vivido toda su vida. Pero que sepa que el poder es efímero y falta muy poco para que se vayan, y muchos para que se vayan a la cárcel. Bien. Asambleísta, le agradezco mucho por la presencia. Antes de finalizar, quisiera que usted enviara su mensaje final a toda la audiencia que la está viendo y también a los ecuatorianos que, bueno, tal vez quisiera darle palabras de alientos ante esta situación, que el gobierno dice la estamos pasando mal, pero en realidad la situación es peor en las calles. Quizás muchos empresarios están bien, pero la mayoría del pueblo la está pasando muy mal, endeudado y con un futuro incierto. ¿Algún mensaje para ellos, para los ecuatorianos, asambleístas, en la parte final? Sí, Víctor, son momentos realmente complejos en los que no vamos a estar exentos de dificultades. Todos tenemos que hacer lo propio dentro de lo que nos corresponde. Yo quisiera un poco mi mensaje final, quizás llevarlo también hacia el cuidado de nuestra vida y de los nuestros, que tenemos que hacer
porque el peligro todavía no se ha extinguido, el peligro persiste a pesar de que se vayan a hacer los cambios de semaforización en las distintas ciudades del país, que incluso se abren los comercios, transporte interprovincial, incluso internacional a través de los aeropuertos. 3 cosas básicamente: por supuesto que el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y por supuesto la higiene personal tiene que ser de ahora en adelante un imperativo para cada uno de nosotros para poder cuidarnos de esta pandemia en la que todavía no se descubre una vacuna. Por lo demás, por supuesto, encontrar la fortaleza interior para hacerle frente a las dificultades, porque aquí estamos, seguimos con vida, muchos nos han dejado en el camino, pero tenemos este país maravilloso que habitar y que reconstruirlo, y eso depende del rol que como ciudadanos, como seres humanos, desempeñemos en el tiempo que nos toque estar aquí. Con mucho ánimo a nuestro país, a trabajar duro y a encontrar esa fortaleza interior para salir adelante. Desde la ciudad de Guayaquil, la abogada Cristina Reyes ha tomado contacto con nosotros en Vía Televisión. Abogada, en cualquier momento quisiéramos tenerla nuevamente aquí para preguntarle situaciones de coyuntura. Estaremos en contacto con usted y muchas gracias por la entrevista. Gracias, Víctor, a la orden. Un saludo para toda su audiencia. Muy bien, muchas gracias. Bien, esa fue la presencia de la asambleísta Cristina Reyes, quien se ha comunicado con nosotros para hablar acerca de los últimos sucesos y sobre todo lo que pasó en la prefectura del Guayas. Durísimas críticas, ¿eh? Ella asegura que nada justifica la corrupción, por más partidario que sea o compañero de partido, tiene que caerle todo el peso de la ley. Y es lo que dice todo el Partido Social Cristiano, la bancada de asambleístas, y también Jaime Devot, su líder. La alcaldesa de Guayaquil ha reiterado prácticamente, le han quitado el respaldo en ese sentido al prefecto del Guayas ante esta presunción de estar vinculado en supuestos actos de corrupción en la provincia del Guayas. Bien, mañana tendremos otra importante entrevista, no se la pierdan. Conversaremos con la directora nacional del Movimiento Revolución Ciudadana. No se lo pierda, a las 5 de la tarde los estaremos esperando. Ya te va a tener una cita con Vea Televisión todos los días, de lunes a viernes, entrevistados de toda parte del país, en exclusiva por Vea Televisión. Yo soy Víctor Aguirre. Buenas tardes.